Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Pasando la página de un año complicado, este año el gobierno debió extender ayudas masivas e implementar estrategias novedosas para mitigar la crisis en las empresas y agilizar la recuperación del aparato productivo. Haremos el balance con el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo. Histórica sanción de la superindustria. Odebrecht y otras compañías fueron multadas con más de 290.000 millones de pesos por prácticas contra la libre competencia en el proceso de contratación de la Ruta del Sol Tramo 2. Les contaremos quiénes más salen afectados. A ajustar las finanzas familiares. El inicio del nuevo año generalmente es difícil para millones de hogares que tienen más gastos y menores ingresos. Nos acompañará un experto del BBVA para revelarnos claves de un manejo financiero inteligente. Y comenzamos esta emisión hablando de este año 2020 que está terminando y que será recordado como el año más difícil en la historia para las empresas colombianas por la crisis que dejó la pandemia. ¿Qué debió hacer el gobierno para ayudarlas y cuál es el balance de esas ayudas? Para hablar de esto saludo al doctor José Manuel Restrepo. Él es ministro de Comercio, Industria y Turismo. Ministro, muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Muy buenas noches, señor. Un saludo a usted y a todos los televidentes de Signo Pesos. Es un placer estar con ustedes. Gracias, ministro. Encantado de tenerlo. Quisiera preguntarle, sumando una cosa y otra finalmente, ¿qué tantos recursos del presupuesto nacional y de otras fuentes tuvo que el gobierno destinar para sortear esta difícil crisis dejada por la pandemia este año? Pues sumando lo uno y lo otro, sumando lo que estaba dentro y fuera de presupuesto, nosotros al final destinamos 11.6% del Producto Interno Bruto de este país. Eso es una suma histórica, gigantesca, para justamente mitigar el impacto de la pandemia. Pero le voy a dar solamente un dato puntual. Líneas de crédito especiales a través de Bancoldex y líneas de garantía de crédito, que usted recordará, llegaban hasta el 90%, o sea, el Estado garantizaba el 90% de los créditos. Entre estas dos líneas, se colocaron hasta el mes de noviembre 24.5 billones de pesos. Más de 600.000 unidades productivas se beneficiaron de estos recursos y más del 90% son micro, pequeña, mediana empresa. Luego aquí hubo un esfuerzo gigantesco por sacar adelante o lograr mitigar el impacto al máximo posible de la pandemia. Y esas empresas beneficiadas, ministro, que equivalen más o menos al 50% entonces de lo que hay en el país, ¿llegaron las ayudas a todos los sectores o eventualmente hay sectores a los que de pronto no llegaron tanto esos alivios? Aquí se hizo un esfuerzo por llegar no solamente a las unidades productivas, micro, pequeñas, medianas empresas, sino también personas independientes. Claramente el esfuerzo se hizo de distintas maneras, líneas de crédito, líneas de garantía en crédito, diferimiento de impuestos, de IVA, de renta, subsidios en temas de servicios públicos, el subsidio a la prima, el subsidio a la nómina, en fin, distintos tipos de esfuerzos para mitigar el impacto. Y yo creo que al final el resultado en el mes de octubre ya muestra signos positivos. Ya en el mes de octubre nosotros estamos viendo un comercio que crece por encima del año pasado, antes de pandemia, a más del 3%. Los recursos en efectivo, ministro, que se destinaron para este tipo de alivios, ¿en cuáles rubros principalmente se fueron? Es decir, ¿qué tipo de ayudas fueron las que finalmente fueron más acogidas, más apetecidas por las empresas? Hubo varios tipos de destinaciones. Una primera muy importante, más allá de las empresas, que fue el tema de la renta básica de emergencia, el ingreso solidario. Esto sumado a las adiciones en programas sociales, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, pudo haber llegado a más de 20 millones de colombianos. En segundo lugar, todos los recursos que se destinaron al sector de la salud, que hicieron que Colombia multiplicase fácilmente por 6 las pruebas diarias de COVID, también que multiplicase por más de 2 el acceso a unidad de cuidado intensivo con ventiladores, y otros recursos para proteger empleo, donde el grueso se destinaron a estos subsidios de pago a la nómina, pago a la prima, que entre otros además se extendieron por unos meses más en el año 2021, y obviamente recursos adicionales también para subsidiar parte de la tasa de líneas de crédito de Bancoldex y también de las líneas de garantía en crédito del Fondo Nacional de Garantías. Ministro, si comparáramos el comienzo de la pandemia por allá en marzo y abril, que fue el peor momento, con lo que tenemos hoy en la economía colombiana, en el sector productivo, ¿qué tanto ha evolucionado, mejorado la situación? Porque eso mostraría si fueron efectivamente
las ayudas adecuadas y bien enfocadas para lo que se requería? Datos simples. Fuente DANE. El DANE Real hace un reporte mensual de cuál es el estado de la operación de las empresas. Mes de abril, no más del 39% de las empresas reportaban operación normal. Mes de octubre, 89% de las empresas reporta operación normal. Y muy seguramente en diciembre esto estará por encima del 90%. Ese es un avance significativo. Otro avance, comercio. Como ya lo decía, crece por encima del 3% en términos reales el comercio del mes de octubre comparado contra octubre del año anterior. 3 meses seguidos con cifras positivas. Allí también hay una recuperación. Vemos recuperación en temas de construcción de vivienda de interés social, en consumo de energía, que entre otras además es un indicador líder del comportamiento de la economía. Vemos un mejoramiento en el caso de la industria. Aún el sector del turismo, que fue un sector y ha sido un sector afectado, transita de una tasa de ocupación del 8% en abril a más del 26% en el mes de octubre. Ministro, ¿y cuáles ayudas eventualmente se van a extender durante el año 2021, dado que la crisis todavía no termina del todo? 6 meses más vamos a tener las líneas de garantía del Fondo Nacional de Garantías, vamos a tener ese programa de ingreso solidario también por un periodo adicional, lo mismo que el subsidio de la nómina por unos meses adicionales. Bancoldex seguirá haciendo la tarea que viene haciendo a través de las regiones, porque está haciendo líneas ya de más largo plazo en regiones de la mano de los actores de las regiones. Eso va a continuar. Y vamos a continuar en nuestro esfuerzo de promover el emprendimiento, de promover la formalización, de atraer más inversión, nuevas fuentes de crecimiento de largo plazo. Yo creo que los motores más importantes para el 2021 son la nueva ley de emprendimiento, la nueva ley de turismo y los acuerdos comerciales ratificados por el Congreso con el Reino Unido, que preserva $500 millones de exportación, y la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio con Israel. Así es, usted menciona algunos programas, yo le menciono también otros de ustedes, las fábricas de productividad, los centros de transformación. Ministro, con todo esto, ¿a qué le apuntamos al 2021? ¿Cuánto, por ejemplo, en términos de crecimiento se esperaría que logremos en el 2021? Aquí hay que aspirar a más del 5% de crecimiento. El año 2020 ha sido un año difícil, dejó heridas, dejó cicatrices, dejó pérdida de empleo. Se han recuperado 4.7 millones de empleos ya, faltan poco más de 1 millón y ese es el esfuerzo más importante de lo que viene a continuación. Pero creciendo más del 5%, con el esfuerzo que va a hacer de jalonador el comercio, también la industria, de la misma manera otros sectores de la economía, como el sector de la vivienda, yo creo que es posible lograr esa tasa de crecimiento y con eso empezar a recuperar lo que perdimos como resultado de la pandemia en el año 2020. Ese desempleo que usted menciona, ministro, hoy día en 15% aproximadamente, ¿en cuánto esperaríamos ponerlo, por ejemplo, al cierre del 2021? El óptimo sería que pudiéramos ya ponerlo al nivel con el cual arrancamos en el año 2019. Esa sería la meta más importante. De todas formas, haber recuperado 4.7 millones de empleos no es de poca monta y es un esfuerzo gigantesco que ha tenido que hacer el gobierno nacional a través de un conjunto de medidas y también el sector privado, porque el sector privado ha sido resiliente para sacar adelante esta economía. Se ha hablado, ministro, de que van a ser indispensables reformas como la laboral, la pensional, la reforma tributaria. ¿Hay alguna más que usted, por ejemplo, personalmente vaya a impulsar como motor para ayudar a este crecimiento y esta recuperación? Yo creo que pusimos ya las plataformas más importantes, la ley de turismo, también la ley de emprendimiento. Pusimos ya en marcha los nuevos decretos de megainversiones, de proyectos turísticos especiales. Renovamos completamente el Plan Vallejo. Esto es en los últimos meses. Renovamos también algunos otros instrumentos de la economía. Diseñamos estrategias como la de nearshoring o relocalización. Ahí están los instrumentos que nosotros necesitamos, que se sumarán a la reforma del modelo de zona franca que se está discutiendo en este momento a nivel público, y con eso tendremos nosotros los instrumentos para atraer inversión, para promover emprendimiento, para generar nuevas fuentes de crecimiento de largo plazo. Y a su vez tendremos los resultados seguramente de la misión de internacionalización que creamos junto con la vicepresidenta de la República hace un poco más de 7 a 8 meses. Ministro, no quisiera despedirlo sin hablar un poquito de salario mínimo, porque mañana se esperaría que se dé a conocer el nuevo salario mínimo para el 2021. Se habla de que podría ser de alrededor del 3.5%. Ese puede ser el punto de equilibrio para que el colombiano tenga un poquito más de ingreso, pero que no se vaya a desincentivar la generación de empleo.
Yo lo que creo, y no voy a chiviar al presidente de la República porque seguramente pues, es una decisión de alto gobierno, pero lo que sí puedo decir es que tiene que ser un incremento que tenga en consideración el contexto que estamos viviendo. No podemos tener un crecimiento que genere un problema mayor en materia de desempleo, sino que tiene que ser un crecimiento que garantice las condiciones mínimas de vida de los trabajadores dignamente y que simultáneamente tenga en consideración la realidad de las empresas y la realidad del empleo en el país. Pues ministro, muchísimas gracias. Entendemos que, como dijo, no quiere chivar al presidente de la República, pero bueno, ojalá sea la mejor cifra para la economía y para los colombianos. Muchas gracias y buenas noches, señor ministro. Muchas gracias, Henry. De nuevo un saludo a todos ustedes y un mensaje final. Responsabilidad de los sectores empresariales por cumplir protocolos de bioseguridad y disciplina al cubo. Disciplina, disciplina y disciplina de cada uno de nosotros, usando los elementos de protección, garantizando el distanciamiento y el lavado frecuente de manos. Con responsabilidad y con disciplina salimos adelante de esta pandemia. Ministro, muchas gracias, que así sea. Y esta es la cifra económica del día, son 295.000 millones de pesos y corresponde a la multa que estableció la Superintendencia de Industria y Comercio a la compañía Odebrecht y a otras compañías y personas naturales. Esta es la multa más alta en la historia de este organismo de vigilancia y se adoptó tras comprobar prácticas anticompetitivas durante el proceso para obtener los contratos de la Ruta del Sol Tramo 2. Veamos detalles de los hallazgos y de quiénes son los afectados por esta decisión. Según la Superintendencia de Industria y Comercio, para lograr el contrato de la Ruta del Sol 2, la constructora brasilera Odebrecht ideó junto a Corficolombiana, Episol, la concesionaria Ruta del Sol SAS en liquidación y el exviceministro de Transporte Gabriel Ignacio García Morales, un sistema de sobornos que atentaba contra la libre competencia y en una segunda fase una dinámica de reembolsos y pagos irregulares para la adquisición de más contratos. Se celebra un acuerdo entre la empresa Odebrecht, el señor José Elías Melo a nombre de Corficolombiana, Episol, el señor Gabriel García Morales y el señor Luis Bueno, con el fin de obtener el pago de este dinero con el fin de adjudicarse el tramo 2 de la Ruta del Sol y posteriormente poder extraer la mayor cantidad de rentas ilícitas. Además, Odebrecht le pagó $6,5 millones al exviceministro Gabriel García Morales y al expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo. Se comprobó también que la empresa Odebrecht tenía todo un aparato totalmente compartimentado y organizado con el fin de poder pagar estas coimas y sobornar oficiales de diferentes países, y estas se hicieron a través de ese llamado departamento especial, que era el de operaciones estructuradas, que tenía unas cuentas offshore en paraísos fiscales. Las coimas pagadas salían de las adiciones al contrato, razones suficientes para la millonaria sanción por 295.000 millones de pesos impuesta y distribuidas entre Odebrecht, Corficolombiana, Episol, concesionaria Ruta del Sol SAS en liquidación y Gabriel Ignacio García Morales, exonerado al 100% por entregar información privilegiada al proceso. Además, fueron 4 personas naturales: Luis Antonio Bueno Jr., Luis Antonio Mameri y Yesida Augusto Arocha Alarcón de Odebrecht y José Elías Melo Acosta de Corficolombiana. Odebrecht no podrá volver a contratar en Colombia, teniendo en cuenta sus asuntos penales pendientes. Ante la decisión, la SIC procede el recurso de reposición. Y hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere en qué va la jugada de Petrobras para salir de sus inversiones en varios países, incluido Colombia. Ya vienen los detalles con Juan Fernández. Y el mes de enero, que ya pronto va a comenzar, generalmente es un mes muy difícil para las finanzas de los hogares porque hay mayores alzas y también mayores gastos y en cambio menores ingresos que por ejemplo en diciembre. Para ver cuáles son las claves del manejo financiero en el hogar, le quiero dar la bienvenida a un experto en la materia, es el doctor Jorge Flores. Él es capacitador del programa de finanzas personales del BBVA Colombia. Doctor, muy buenas noches. Henry, muy buenas noches para usted y para todos los que atienden este programa. Gracias por ayudarnos en este tema tan importante. Muchos expertos dicen que todo empieza por tener un buen presupuesto familiar, bien diseñado, bien definido. ¿Es así? ¿Por qué es tan importante? ¿Y cómo, digamos, alistar o diseñar muy bien ese presupuesto? Efectivamente, Henry, todos debemos ser conscientes de la importancia de elaborar un presupuesto mensual de gastos. Es decir, este es una característica que no podemos omitir, una función que cada uno en el hogar debe desarrollar y por supuesto ese presupuesto debe tener
en consideración los gastos fijos y los gastos variables. Los gastos fijos, cada uno debe determinar cuánto tiene disponible para alimentación, transporte, servicios públicos. Ahora que se viene, que yo desde ahora debo incluir en ese presupuesto. Y por supuesto, los gastos variables que no dejan de hacer presencia y por esta época con mayor razón también deben ser enfrentados de una forma audaz y eficiente, y el presupuesto se convierte en la herramienta más importante para lograrlo. A la hora, doctor, de tener que hacer ajustes en el presupuesto, porque como dijimos en enero, pues es más difícil el tema de que hay mayores gastos pero menos ingresos, ¿por dónde echar tijera? ¿Qué sería aquello de lo cual uno debería pensar en prescindir porque pronto no sea tan indispensable? Efectivamente, Henry, las tres palabras que siempre debemos tener en cuenta son priorizar, estandarizar y sustituir gastos. Cuando hablamos de priorizar, como usted bien lo acota, es darle relevancia a aquello que es más importante. Por ahí debemos empezar. Entonces, los gastos fijos en nivel de importancia, de lo más importante a lo menos importante, deben estar de primera mano ahí en esa lista que yo elaboro, y a medida que vamos avanzando en esa categorización de los gastos, pues empezar a ver la posibilidad de sustituir, y si se quiere, si la situación económica lo exige, pues eliminar algunos gastos, no de manera arbitraria, porque siempre debemos observar calidad de vida, pero sí, ese es el orden: priorizar los gastos, darle más importancia a aquellos gastos que de cara al presupuesto se convierten en una necesidad básica para cada uno de nosotros. Bueno, y también dentro de esas maromas que a uno le toca hacer en la casa, también buscar economía, ¿no? Por ejemplo, la compra de útiles escolares que son tan costosos en enero, ¿no? La recomendación, Henry, en este caso es buscar apoyarnos en la tecnología, encontrar en los grupos de padres de familia la posibilidad, por ejemplo, de solicitar textos que fueron utilizados por alumnos de un grado superior a nuestros hijos, y ver la posibilidad de comprarlos a un menor precio, y por supuesto también poner en venta algunos de los textos que, si bien utilizamos, se podrían percibir como un ingreso adicional. Adicional a esto, las librerías, los centros de compra de útiles en plataformas digitales permiten hoy que usted haga buen uso de las medidas de bioseguridad. No podemos olvidar que debemos utilizar la tecnología para este tipo de compras, y por supuesto buscar mayor economía, buscar la posibilidad de hacer compras con las familias también, organizar grupos de familias para enfrentar este gasto tan importante para el futuro de nuestro país, pero por supuesto también para la economía de cara al 2021 que ya está a punto de llegar. Doctor Flores, muchos hogares, muchas personas individualmente empiezan el año ya sobregirados, se endeudaron mucho en diciembre o durante el año 2020. ¿Algún consejo especial para uno lograr, digamos, que salir de deuda sea un poco más fácil? ¿Hay algún truco, alguna clave, alguna cosa que uno debiera hacer? Bueno, efectivamente la elaboración del presupuesto, en la medida en que sea más detallado, más aterrizado, porque somos muy dados a hacer aproximaciones, a generalizar, a hacer el presupuesto no tan exacto, pues nos va a permitir efectivamente lograr mejores resultados. Y esto de cara a proyectarnos los 12 meses que vamos a enfrentar a partir de este momento. Entonces, la primera recomendación es ser lo más organizado, disciplinado, estricto en cada uno de los gastos, y por supuesto elaborar ese presupuesto apoyándose en una hoja de cálculo de Excel, en aplicaciones móviles o en la libreta de apuntes que usted destine exclusivamente para esto. Y por supuesto endeudarse de manera inteligente, acudir al músculo económico y financiero de las entidades bancarias está permitido, pero hacerlo con mucha inteligencia. El uso, por ejemplo, de la tarjeta de crédito es una prueba fehaciente de que si lo hacemos de manera organizada e inteligente vamos a lograr el éxito que necesitamos en este momento. No quiere decir que no vamos a pedir prestado, pero siempre es importante combinar el ahorro con el crédito. Cualquiera que sea la situación que estemos enfrentando,
económicamente hablando, bien sea en medio de esta pandemia o en otra situación que a futuro podamos llegar a tener que enfrentar, es importante tener un colchón, tener un fondo de emergencias o un ahorro que nos permita enfrentar ciertas situaciones. Y eso se va convirtiendo en un hábito que poco a poco pues vamos a lograr utilizarlo con mayor frecuencia en nuestra vida. Entonces, organizar muy bien nuestro presupuesto, utilizar de manera inteligente los recursos que las entidades financieras nos pueden brindar y adicionalmente ahorrar. Son 3 aspectos fundamentales que yo debo tener en cuenta para manejar con mayor autonomía mis finanzas personales. Doctor Flores, ¿uno debería salir primero de una deuda adquirida con tarjeta de crédito, una compra, por ejemplo, con tarjeta de crédito, o de un crédito de consumo? Digo yo por la diferencia de tasa de interés. Muy buena pregunta, Henry. Efectivamente hay que cuidar las tasas de interés y las tarjetas de crédito sabemos que tienen tasas de interés mucho más altas que otro tipo de créditos. Entonces, no todo es bueno comprarlo utilizando el crédito que nos dan la tarjeta de crédito. Buscar esa alternativa que las entidades nos brindan dentro del portafolio de productos y servicios y encontrar esa competencia sana que hay en tasas de interés. Pero efectivamente, sin entrar en mora, es importante salir primero de esas deudas cuyos intereses son más altos en beneficio del bolsillo de cada uno. Así es, bueno, y algunos dicen también que aprovechar que el dólar está un poquito más bajo para pagar por lo menos lo que se compró en dólares, ¿no, doctor Flores? Efectivamente, vamos a tener, digamos que esa condición coyuntural ahora a nuestro favor, pero debemos siempre estar muy atentos de ese tipo de situaciones. En materia de inversión también no podemos olvidar que hay oportunidades dentro del mercado financiero como los fondos colectivos. Hoy en día hay la posibilidad de acceder en línea a través de medios electrónicos y no hay necesidad de tener gruesas sumas de dinero para invertir. Usted hoy en día desde 50,000, 100,000 pesos puede empezar a hacer sus pinitos y no es una mala alternativa, por el contrario, se convierte en una opción de generar ingresos adicionales. El emprendimiento es otro de ellos, pero desde el punto de vista de los productos del portafolio de servicios de un banco, los fondos colectivos, los CDTs también se convierten en esa oportunidad de invertir y ganar unos pesos extras que no nos van a sobrar en ningún momento. Doctor Flores, interesantes consejos. Lástima que el tiempo se nos acaba, pero muchas gracias por estas claves que nos ha entregado en el día de hoy. Es un gusto siempre compartir con ustedes estos temas, Henry. Muchas gracias y espero sean de gran utilidad para todos. Un experto en esta materia del BBVA Colombia. Así hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuál es el portafolio de inversión más escogido por los afiliados de los fondos privados de pensiones y cesantías. Y llega la hora de hablar de negocios, como siempre, con Juan Fernández. Juan, muy buenas noches. ¿Cuál es la movida empresarial de la que nos quiere hablar en esta noche? Henry, buenas noches. El año que entra iniciará con cambios en el negocio de los combustibles que están anunciados desde hace rato, pero que aún no se dan por los atrasos ocasionados por la pandemia, aunque parece ahora sí llegarán y pronto. Y tienen que ver con la brasileña Petrobras, que está considerando cerrar sus oficinas en Argentina, Uruguay y lo que más nos interesa, Colombia, en ese plan de desinversión de la compañía que ya lleva un buen tiempo. Para Petrobras, su foco fuera de Brasil estará en Rotterdam para Europa, en Houston para Estados Unidos y en Singapur para Asia, los 3 principales mercados de petróleo del mundo: Europa, Norteamérica y Asia. Ese plan de cierres busca ahorros y ha incluido ya el cierre de 10 de las 18 operaciones internacionales que tenía a finales de 2018 en lugares como China, México, Irán, Turquía y Nueva York. Juan, y para el caso de Colombia, ¿en qué consisten esas desinversiones de Petrobras?
Henry, varios de esos cierres, como le decía, entre ellos Colombia, tienen que ver con procesos de desinversión y una vez concluidos, las oficinas serán desactivadas. En Colombia, Petrobras sigue con la negociación de la venta de sus activos, entre ellos una red de 124 estaciones de servicio, principalmente en Bogotá, y con 7 unidades también de almacenamiento que son interesantes para otros participantes de ese mercado. Ese es un negocio que viene desde hace más de un año. Lo último que se conoció fue un memorando descriptivo con información detallada sobre los activos en venta a potenciales clientes que sumados deberían estar sobre los 100.000 millones de pesos. La participación de Petrobras en el mercado de estaciones de servicio en Colombia no es muy grande, en porcentaje equivale a más o menos un 3%. En el país en total hay unas 5.500 estaciones y el mercado es dominado por Terpel, pero también participan Texaco, Biomax, la centroamericana Puma y más recientemente la peruana Primax, que podría ser uno de los principales interesados por las estaciones de Petrobras. Y esta, pues es Henry, la movida de hoy sobre combustibles y el cierre que habrá de las oficinas de Petrobras en el país. Gracias, Juan, muy amable, y nos veremos mañana. Interesante movida empresarial. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 3.495 pesos con 39 centavos. Subió 1 peso con 62 centavos. El petróleo Brent de referencia para Colombia bajó 0,76%. Se ubicó en $50 con 90 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.063.000 pesos la carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,62%. La acción que más se valorizó fue la de Credifamilia con una ganancia de 89,80% y la que más bajó fue la de Avianca con un retroceso de 2,81%. Y escuche esto, a partir del 1 de enero de 2021, WhatsApp, la popular plataforma de mensajería, dejará de funcionar en algunos dispositivos móviles. María Antonia Calle nos cuenta cuáles equipos se verán afectados y qué puede hacer usted frente a esta situación. El nuevo año traerá una mala noticia para muchos propietarios de equipos celulares, y es que no podrán seguir usando WhatsApp debido a la obsolescencia de algunas versiones de los sistemas operativos. Fundamentalmente en los iPhone de marca Apple, dejará de funcionar en aquellos que tengan versiones de su sistema operativo inferiores a iOS 9. Y en el caso de los teléfonos Android, donde hay distintas marcas en el mercado, aquellos que tengan una versión de su sistema operativo de 4.0.3 o inferior. La última versión de Android es la 11, mientras que el sistema operativo iOS de Apple ya van en la versión 14.3. Por lo tanto, algunas de las versiones anteriores ya no soportan la aplicación WhatsApp. Sin embargo, los afectados tienen una oportunidad más. Puede revisar si aún le permite la opción de actualizar su sistema. Buscar en la sección de ajustes o de configuración la parte de sistema y allí encontrarán cuál es la versión que están manejando de su sistema operativo. Lo más recomendable es que hagan el backup e intenten actualizar la versión del sistema operativo a una más reciente. Si no lo logran, vale la pena pensar en adquirir un nuevo móvil. Tener un celular móvil con una versión vieja tiene sus consecuencias. Las aplicaciones no son fluidas y son más vulnerables ante un ciberataque. Según el Centro de Capacidades para la Ciberseguridad, el robo por medios digitales ha incrementado un 98% durante la pandemia. Recuerde que usted tiene media vida en el celular, muchas veces tiene hasta las cuentas bancarias, los emails de la oficina y acceso a muchos sistemas, también corporativos, pues vale la pena que resguarde esos datos. Los hackers buscan vulnerabilidades, mientras que los desarrolladores refuerzan estos sistemas operativos para combatirlos. Por eso, trate de actualizar su celular antes de que comience el 2021 e inicie el año con el pie derecho. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. Como es bien sabido, los afiliados a los fondos privados de pensiones y cesantías pueden escoger a qué tipo de portafolio van sus aportes. Y en cada portafolio hay mayor o menor riesgo, pero también mayor o menor rentabilidad. Pues bien, así las cosas, con corte a octubre de este año, según la Superintendencia Financiera, en el fondo conservador hay 1,1 millones de afiliados, en el fondo moderado 2,5 millones y en el fondo de mayor riesgo hay 13,2 millones
millones de afiliados. Así que los colombianos no le temen al riesgo en sus inversiones. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.